Fútbol Rebelde Ecuador. Fútbol Rebelde Ecuador. Fútbol Rebelde Ecuador. La voz que incomoda al escenario deportivo. Al aire todos los miércoles a las 21 horas por radio La Voz del Migrante. Fútbol Rebelde Ecuador. Fútbol Rebelde Ecuador. Es el momento de saltar a la cancha. Está a punto de iniciar el único programa deportivo rebelde del país. Fútbol Rebelde Ecuador. No se despeguen de la sintonía. Hola con todos y todas, sean bienvenidos a un programa más de Fútbol Rebelde Ecuador. Hoy tendremos un programa súper bacán, tenemos una invitada ahí desde Colombia que nos compartirá sobre la situación que está atravesando allá. También tendremos nuestro bloque de coyuntura, nuestro bloque de análisis del fútbol ecuatoriano y del fútbol internacional, así que les invito a todos y todas a unirse, a dejar sus comentarios, a participar del programa, que va a estar súper bacán. Le quiero dar la bienvenida a la cancha de Fútbol Rebelde, ahí al señor Andresito Román. ¿Qué dice Andresito? Josecín, niño, ¿cómo están? Buenas noches con todos y todas. Llegó el miércoles, como siempre, en Fútbol Rebelde. Hoy tenemos un programa igual importante también, rompiendo un poco el cerco mediático a propósito incluso de los últimos acontecimientos que pasó. Por ejemplo, el partido de Junior con River Plate que se estaba jugando en el estadio Rogelio Martínez, si no estoy mal, de Barranquilla, pero asimismo mientras se masacraba a la gente y había disturbios fuera del estadio, había represión. Entonces tenemos una invitada de lujo, ya la vamos a presentar. Seguimos rompiendo el cerco mediático como medio de comunicación alternativo, así que estén pendientes un poco, y además de los otros bloques que ya vamos a hablar un poco y comentar, como siempre, su programa ahí de Fútbol Rebelde y Popular. Agradecer a la gente de Hinchadas Antifascistas que nos hace el aguante, a la gente de la Red Internacional de Fútbol Rebelde y Popular, y no se olviden que si es que no pueden escuchar hoy, estamos en el reprise los domingos a las 11 de la noche de Argentina, 9 de la noche en Ecuador, por la conquista del pan, y los lunes a las 2 de la tarde en Chile y 1 de la tarde aquí en el Ecuador por Editorial Mestiza, y siempre agradecer a La Voz del Migrante y Ecuador Today por hacernos el aguante y retransmitirnos cada miércoles. Eso, José Sim.
Gracias, Andresito. Gracias, Andresito. Ahora le quiero dar así es, antes que nada, sí, me uno a tus palabras. Aquí estamos unidos los colectivos y colectivas para tratar de romper el cerco mediático y poner en conocimiento de todo el mundo la grave situación que está pasando en Colombia. Le quiero dar la palabra al señor Cristian López Talavera, alias del Espoli. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué dice señor Montalvo? ¿Qué dicen compas que nos acompañan aquí en Fútbol Rebelde? Igual a la gente también que se conecta todos los días miércoles para, para hablar, debatir un poco de fútbol y resistencia, ¿no? Ahorita que los pueblos latinoamericanos entran en lucha, yo creo que es muy importante ser solidarios, pero también con los otros pueblos que están al otro lado del mundo, como Palestina, también nuestra solidaridad. También todos los pueblos de resistencia en lucha, ¿no? Creo que es bien importante que los medios de comunicación comunitarios, rebeldes, alternativos, se unan en esta causa, ¿no? Demostrar lo que está sucediendo en América Latina. Ya en Ecuador sucedió algo así en el 2019, que los medios de comunicación burgueses como que querían tapar la información y fueron los medios de comunicación alternativos quienes comenzaron a mostrar otra realidad, ¿no? La realidad que estamos viendo a diario, yo creo que es muy importante, sí. Entonces, un saludo y solidaridad para los pueblos de lucha, ¿no? Colombia, Palestina, El Salvador, Chile, que constantemente están poniendo la resistencia, ¿no? Ahí, don Montalvo, sí. Gracias por sus palabras, doctor Espoli. Ahora le quiero dar, por favor, la bienvenida al señor Patricio Rodríguez, alias Pato. ¿Qué dice Pato? Hola, Doc José, hola a todos los compañeros y compañeras de Fútbol Rebelde, a todos quienes nos están escuchando. Un saludo a nuestra compañera desde Colombia, de igual manera. Aparte de unirme a todas sus palabras, creo que es pertinente denunciar el comportamiento del fútbol negocio actualmente con la Conmebol, con la FIFA. Hace poco hemos podido escuchar hemos escuchado varias denuncias con respecto al mundial que se va a realizar en Qatar, los cerca de 6.000 personas que han muerto en condiciones de esclavitud trabajando en las obras de infraestructura y demás, y hoy nos enteramos, y hoy vemos como en Colombia se siguen disputando torneos, se piensa disputar una Copa América a pesar de toda la ola de violencia, de los muertos, de los desaparecidos, de las torturas y demás violaciones de derechos humanos que ha cometido el Estado frente a la población, frente a la ciudadanía. Y es de preocupar y en realidad es indignante lo que está pasando con el fútbol, en lo que lo están convirtiendo como un medio, un vehículo de blanqueamiento de regímenes, de cuestiones tan serias y tan graves que al fin y al cabo se quieren pasar por alto por medio de un partido de fútbol, por medio de un evento deportivo, y es algo que como aficionados, como aficionadas no podemos permitir, y creo que también desde estos espacios debemos ser una voz contraria a lo que está ocurriendo, ¿no? Eso por el momento, Doc José. Bacán, gracias, Pato. Ahora sí, quisiera darle la bienvenida a la cancha aquí de Fútbol Rebelde a mi compañera, nuestra amiga Laura, del colectivo La Popular Feminista, del Club Independiente de Santa Fe, de la ciudad de Bogotá, de Colombia. Hola, compa, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar aquí en el programa. Bienvenida. Hola, compas. Hola a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es para nosotras un honor volver a compartir este espacio con ustedes. Siempre, bueno, vamos a estar muy contentas en medio de todo esto que está pasando de poder compartir con ustedes, porque ese mensaje de solidaridad es fundamental para quienes estamos en este país, quienes llevamos 13 días en la calle resistiendo, 13 días en la calle enfrentando a un gobierno que durante décadas y a un sistema que durante siglos nos ha condenado a vivir de una manera muy indigna. Esos 13 días en un país en el que justamente intentan imponernos una Copa América, como ya lo mencionaba el compa, en medio de todo lo que estamos viviendo, y además un país que en medio de esos 13 días hoy tuvo partidos de Libertadores. Uno de ellos se jugó mientras afuera, como ustedes bien lo decían al inicio, la gente estaba siendo atacada por la fuerza pública, tanto que el partido se tuvo que suspender.
en un país en donde a veces hay un show tan grande a través del fútbol que ni siquiera los mismos futbolistas sienten todo lo que está pasando como propio, y vemos cómo celebran los goles con una indolencia absoluta con respecto a lo que pasa en el país, y en un país que está a punto de jugar un partido en una ciudad en donde recién ayer nos confirmaron que luego de recibir varios impactos de bala murió, y no murió, digamos, por causa natural, sino fue asesinado uno de los marchantes, una persona que estaba firme en las calles y que con su arte y con su alegría estaba ayudando a movilizar todo lo que está pasando acá. Desde acá los saludo. Gracias, compa. En verdad que es muy grave la situación. El cerco mediático es impresionante. Acá la información llega a cuentagotas, inclusive los mismos medios de comunicación en nuestro país parece que tienen son cómplices de los otros de medios de comunicación de Colombia, porque también transmiten la información a cuentagotas, y por ello es súper importante que poder compartir y saber de la voz de las personas que están viviendo en el paro, qué es lo que está pasando. Sí, en realidad es súper lo que pasó, que inclusive me parece algo molestoso porque estaba viendo en las redes sociales y inclusive hasta Gallardo se hizo la cara de pendejo frente al paro, a pesar de que estaban lanzando bombas lacrimógenas afuera del estadio. Pidió que pongan una música clásica, creo que para él poder calmarse. Y es eso, ¿no? O sea, al final el fútbol se está convirtiendo en una forma de encubrir todo lo que está pasando, así de distraer a la gente, pero los que estamos aquí organizados y organizadas alrededor del fútbol sabemos que es algo más, ¿no? Que justamente también la participación de las hinchadas dentro de la marcha del paro me parece súper bacán, que se han podido unir, incluso hinchadas que hay muertos de por medio, ¿no? O sea, es la verdad, ¿no? Hay gente que ha fallecido por estas aficiones, pero sin embargo, poder superar eso y encontrar unos lazos de unión mediante el fútbol es realmente increíble. Entonces, yo quería pedir si nos pudieras compartir un poco, si tú que estás allá, así como ha sido esta participación de las hinchadas ahí dentro del paro. Bueno, la participación de las hinchadas, digamos, hay que mencionar que este paro inició el 28 de abril, o sea, completamos hoy 13 días, en algunos de los cuales ha habido movilizaciones de carácter nacional, y otras, digamos, que se han mantenido en cada una de las ciudades y los territorios, manifestaciones que hay en el campo, en las zonas rurales, incluso más alejadas, en ciudades intermedias, y concentraciones mucho más grandes, movilizaciones masivas con choques con la fuerza pública en las ciudades capitales, en las ciudades más grandes. En estas ciudades es justamente donde hemos podido ver en algunos casos a las hinchadas marchando juntas, uniéndose, digamos, para hacerle frente a la violencia de la fuerza pública, a la violencia policial, que además es una violencia absolutamente desmedida. Hemos visto a la gente de las hinchadas ahí en la primera línea, pues con una actitud muy digna y combativa, y en otros casos, aunque no hemos estado juntas las hinchadas, pues digamos sí ha habido una participación bien activa, tanto de manifestarse y exigir manifestaciones a los clubes respecto a la situación, a los clubes, a la dirigencia en general del fútbol colombiano, incluso a la Conmebol, y también otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, hoy había una movilización convocada a nivel nacional, y la Barra de Santa Fe, por ejemplo, estuvo en el centro de la ciudad, junto con el pueblo Misak, que es uno de los pueblos indígenas que vive y pervive aún en Colombia, y que además ha sido una referencia de dignidad durante este paro, porque el primer día que inició el paro y hace unos días, bueno, fueron noticia porque derribaron estatuas de dos españoles, figuras pues de la colonia y de la conquista española, en Cali y en Bogotá precisamente. Y en ese lugar, en Bogotá, donde tumbaron esa estatua y que ahora ya no es más un lugar que representa a Gonzalo Jiménez de Quesada, ese conquistador, sino que más bien la gente lo ha empezado a renombrar Avenida Misak, en honor a ese pueblo digno
que hizo pues ese acto tan valioso y que significa tanto para reconstruir nuestra historia. Bueno, ahí mismo hoy la barra estuvo junto con el Consejo Regional Indígena del Cauca, con la gente del pueblo Misak, movilizándose, hablando, acompañando, haciendo una olla comunitaria. Entonces, bueno, creo que ese es un poco, eso de hoy, eso que les cuento de hoy es el panorama de lo que ha venido sucediendo y de la participación activa de las hinchadas durante estos días, ¿no? Hoy mismo las hinchadas del América de Cali y del Pereira, en la ciudad de Pereira, se manifestaron en las instalaciones del hotel donde se encontraba Nacional de Uruguay y donde se estaba quedando la delegación de Conmebol. Estuvieron ahí firmes durante todo el día, hicieron presencia y estuvieron en una reunión con la Conmebol como hinchadas, exigiendo que no se realizara el partido, y a pesar de todos los argumentos que las personas delegadas de las hinchadas expresaron, la Conmebol hizo oídos sordos y decidió igual mantener el partido y mantener sanciones si los equipos no salían a terreno. Entonces, bueno, creo que de verdad ha sido una participación bastante activa, bastante significativa, y entre otras cosas porque creo que como hinchas hay muchos escenarios de la vida en los que sabemos de primera mano pues todo esto que se padece en este país, ¿no? Fundamentalmente y digamos y de primera mano lo que tiene que ver con la brutalidad policial. Qué loco todo lo que nos cuentas, o sea, me refiero que loco en qué bacán, porque, o sea, ver esa organización en realidad es algo ejemplar. O sea, aquí en el paro del Ecuador sí, también hubo la presencia, pero tal vez no se pudo lograr esa organización al punto tal de ejercer esa presión como hinchadas, no hablo, ¿no? Entonces, qué bacán, me parece una práctica inclusive para replicar en toda Latinoamérica, porque este contexto de violencia y de persecución por parte del Estado se está viviendo en Latinoamérica, es una constante más bien en toda Latinoamérica. Las prácticas son repetidas, la represión es repetida y es ejemplar, tanto así que, por ejemplo, nuestro cuerpo de policías de élite le mandó un saludo al ESMAD, enalteciendo toda su actividad, así, en verdad patético y vergonzante es. Entonces, es una política en toda Latinoamérica. No sé, Andresito, tú qué pregunta tienes por ahí. Claro que sí. Bueno, primero que nada, saludos porque la gente está conectada. Sigan comentando también para interactuar, igual con Lau, que es nuestra invitada del día de hoy. Señor Guarmida, que hoy se puso la máscara, pero nos manda saludos. Dice: buenas noches a todo el panel. Saludos para el Control Master. Agradecimientos a la compa Laura por su presencia. Harto apoyo y firmeza para la lucha, la organización popular en Colombia y toda Latinoamérica. Así que un abrazo a don Guarmi también. Gracias por seguirnos, Doc. Y lo esperamos tener la próxima semana. Daniela Caballero dice: Lau, I love you. Mandan saludos a Laura. Mili Rueda también estuvo aquí con nosotros hace algún tiempo. Nos dice: gracias por visibilizar nuestras luchas. Gracias, Lau, por tu voz poderosa. Y Marlon Castañeda nos dice: Colombia resiste. Un saludo particular a Marlon ahí de la hinchada del Tolima, que también nos han acompañado aquí en la cancha de fútbol rebelde. Eso. Exactamente. Y sí. Ahí, bueno, hablar con Laura. Bueno, nosotros como Fútbol Rebelde Ecuador le apostamos a la politización del fútbol y creemos que el fútbol también es una cancha, digámoslo así, donde se pueden visibilizar y se pueden denunciar las cosas que no están bien, las injusticias sociales y tal. En este sentido, quería más preguntarte un poco, ustedes como la popular feminista, ya que me cuentes cómo surgieron, digamos, cómo nace su activismo, y ustedes directamente como la popular feminista, ¿cuál ha sido su papel dentro de las manifestaciones, de las protestas? Y nos puedes contextualizar un poco y nuevamente agradecerte porque es realmente bacán ver cómo ese convencimiento de la gente y de ustedes allá resistiendo contra ese gobierno nefasto. Bueno, compas, nosotras somos una colectiva conformada por mujeres hinchas de Independiente Santa Fe, que igual que ustedes lo acaban de expresar, estamos convencidas de la herramienta que es el fútbol, de lo importante y lo poderoso que es, y del valor tan enorme que tiene para nuestros pueblos, ¿no? Pero como mujeres además muchas veces o históricamente más bien hemos sido alejadas, digamos, siempre nos han dicho que el fútbol es un deporte para hombres, que ser hincha solo es una cuestión de hombres, que las mujeres que van a la cancha no saben de fútbol.
Y bueno, y resulta que, pues que sí, que pasa todo lo contrario, que las mujeres siempre hemos estado en el fútbol de diferentes maneras, hemos estado como parte de los cuerpos técnicos, hemos practicado fútbol, hemos trabajado en los estadios, hemos sido periodistas deportivas y hace mucho tiempo, desde que hay presencia de público en las gradas, pues ahí también ha habido mujeres, sino que más bien hemos sido invisibilizadas y pues como en muchos otros escenarios de la vida nos han dicho que separadas y calladas pues estamos mejor, y lo que nosotras hicimos fue darnos cuenta pues que eso no es así, que lo mejor es estar juntas y alzando la voz, y que pues somos muchas en realidad las mujeres que nos gusta muchísimo el fútbol, que nos gusta jugarlo, que nos gusta verlo, que nos gusta estudiarlo. Así que bueno, digamos que un poco esos caminos fueron los que nos hicieron cruzarnos, y además de eso, pues los interrogantes que nosotras teníamos además como alrededor del feminismo, no necesariamente asumiéndonos feministas, sino más bien como con muchas preguntas alrededor de eso. Y bueno, eso es digamos como lo que somos, un poco lo que hacemos, y en este contexto en particular, digamos que ha sido bien difícil, porque pues primero hay integrantes de la popular que no viven necesariamente en la ciudad, vivimos todas en diferentes lugares de la ciudad, es decir, no estamos como digamos de pronto algunos parches pueden serlo, que son digamos como están más ligados a un solo territorio. Nosotras estamos en toda la ciudad, incluso en otras ciudades del país, y en un contexto de COVID, pues eso hace que la presencialidad sea muchísimo más difícil. Y pues intentamos estar de diferentes maneras, ¿no? Al mismo tiempo, además de hacer parte de la popular, muchas de las compas hacen parte de parches o de otros colectivos o de otras organizaciones de hinchas, pero también hacen parte de escuelas de fútbol popular, o también hacen parte de otros procesos, de otras organizaciones barriales, territoriales. Entonces, en estos momentos donde pues la lucha está en la calle, quienes hemos podido acompañar las movilizaciones en la calle, lo hemos hecho también acompañando cada uno de los procesos y territorios en los que nosotras estamos, pero también quienes no han podido hacerlo por diferentes circunstancias, incluso por temas de salud, temas médicos que tienen que ver con la pandemia y demás, bueno, y de cuidados, porque además, claro, somos mujeres, muchas con hijos, con tareas de cuidado a nuestro cargo, con personas a cargo nuestro, entonces, pues digamos, para todas no es igual de fácil, y sin embargo, pues las compañeras que no pueden acompañar en la calle, nos acompañan igual de otras maneras. Intentamos estar todas pues muy pendientes cuando hay movilizaciones, avisar dónde estamos, reportarnos, y las compañeras pues que no pueden salir, entendemos también que la movida en redes, que visibilizar, que informar en esta coyuntura es fundamental. Entonces pues intentamos estar también como desde esos lugares. Qué bacán todo lo que nos cuentas, en realidad, algo fundamental en contextos de paro y en contextos o sea, de protesta es justamente la organización y el cuidado entre pares, ¿no? Entre gente que estamos ahí luchando es fundamental, y creo que aprovechar esa organización que toma como base, digamos, el fútbol, pero que busca llegar más allá y se efectiviza justamente en este tipo de actividades, entonces me parece algo súper aplaudible. Doctor Espoli, ¿qué tiene ahí para comentarnos usted? Antes, Doc, solo un saludito Claro. nomás que llegó. A Fantasma de la Altura, le mandamos un abrazo, escuchando este programa desde la altura de los Andes, Bogotá, Pasto, Boyacá y otras tantas ciudades en medio de las montañas. Gracias por compartir lo que pasa en Colombia. Y gracias por seguirnos. Dele, Doc, perdón. Ya, bacán. Sí, una de las cosas creo que importante lo que ha hecho la resistencia, ¿no? en América Latina, en forma de protesta, creo que ha sido legitimar este tipo de violencias simbólicas, ¿no? Yo creo que es bien importante también hablar un poquito de esta idea, porque mucha gente habla de la violencia, pero yo creo que una de las cosas de la resistencia es esta idea de violencias simbólicas, ¿no? En sí es muy contraria a la violencia que promueve el Estado, ¿no? Que es una violencia que directamente quiere asesinar a la gente,
pero la gente lo que hace es resistir mediante estas violencias simbólicas, ¿no? Y una de las violencias simbólicas yo creo que es el rescate de la memoria, ¿no? Yo creo que para descolonizar a todo este pensamiento capitalista, sí creo que es importante retornar a las memorias, me parece súper importante. Y algo que está pasando en Colombia es que la gente, o como se nos quiere plantear, es que solamente esto era eh, solamente era por la ley tributaria que quiso mantener Duque. Pero cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que está sucediendo en Colombia en sí? La gente, ¿por qué sigue resistiendo, no? A pesar de que ya Duque, entre comillas, porque es casi lo mismo que hizo acá Moreno, ¿no? Moreno quitó una ley, pero luego no las puso, no las puso de nuevo. Se burló de las protestas sociales, ¿no? Y creo que Duque pensó que iba a pasar lo mismo, pero en Colombia no, o sea, se mantienen en las protestas. Coméntanos un poquito cuál es lo que está sucediendo y que los medios de comunicación no nos pasan en realidad. ¿Cuáles son las verdaderas razones de por qué la gente sale a protestar en Colombia, ¿no? Compa, dices algo súper importante porque yo creo que en efecto eso es lo que pasa, ¿no? Como, esto que yo les decía, como que las mujeres nos enseñaron a mantenernos separadas, creo que eso es algo que, bueno, es una herencia enorme del patriarcado, pero también es una herencia enorme colonial, tremendamente colonial, ¿no? Fue finalmente la forma, una de las estrategias en que intentaron saquear a nuestros pueblos originarios y creo que aún es la estrategia que siguen manteniendo, ¿no? O sea, vemos que esto que está pasando acá coincide con situaciones que hemos vivido en los países de América Latina en repetidas ocasiones durante los años anteriores, pero se nos olvida, ¿no? Como que se nos olvida y muchas veces no podemos acceder a un conocimiento sobre lo que está pasando en el país vecino. Entonces, por ejemplo, esto que tú contabas, seguramente si nos ponemos acá a hablar con compas de otros países hermanos, nos damos cuenta que tenemos experiencias supremamente similares y que la estrategia que usa la derecha y que usan estos gobiernos es bastante similar, es bastante parecida, ¿no? Entonces, bueno, ya un poco me hiciste pensar eso, pero para contarles que entonces acá lo que empezó a pasar es que se convocó un paro nacional para el día 28 de abril y tenía como motivo inicial y central el retiro de una supuesta ley de solidaridad económica que pretendía, digamos, venderse como una ley que permitiera cubrir los gastos que se estaban generando ante pues, la situación de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID, ¿no? Entonces se convoca la movilización alrededor de eso y se empieza a visibilizar lo nefasta que era esa reforma, pero además creo que en general ese tema tributario generó un descontento muy generalizado, porque en realidad pues Colombia es un país que tiene una carga tributaria tremendamente alta, y una carga tributaria tremendamente alta en quienes menos tienen dinero. O sea, hay muchas exenciones de impuestos para los grandes capitales y hay una carga impositiva muy fuerte para las clases medias y bajas. Entonces, y además de esto, pues en realidad nosotras y nosotros nunca vemos esa retribución por los impuestos que pagamos. O sea, acá pagamos impuestos por todo y no tenemos salud digna ni gratuita, ni siquiera tenemos un sistema de salud público fortalecido y digno. Nuestra educación pública en realidad es más privada que pública, no es universal, no es gratuita. Nuestro país tiene muchísimos problemas de infraestructura vial, pero también en general, digamos, de infraestructura para acceder a la tecnología. Entonces, por donde ustedes lo vean, nunca se ve qué pasa con esa plata que se recauda en los impuestos. Entonces, ya solo eso empezó, pues obviamente, a generar muchísimas molestias. Y cuando empezamos a entrar en el detalle de conocer de qué se trataba la reforma y las implicaciones que tenía, pues nos dimos cuenta que eran aún más graves y que sugerencias que se habían hecho desde diferentes sectores de gravar a esos grandes capitales, de gravar, por ejemplo, a las bebidas azucaradas, que no en vano son propiedad acá, o sea, además de ser terriblemente nocivas,
para la salud están en manos de los que son los mismos dueños de los canales de televisión, los mismos dueños de algunos clubes de fútbol, los mismos dueños de básicamente todo el país. Entonces, ¿por qué esas sugerencias que se estaban haciendo no se tenían en cuenta? Porque otras alternativas para recaudar dinero, como por ejemplo reducir la cantidad de dinero que se invierte en guerra, cuando se supone que firmamos un acuerdo de paz y que ya no estamos en guerra, y se sigue incrementando el presupuesto en compra de aviones, en aumento de pie de fuerza, nada de eso se está haciendo, ahí no hay recortes, y la forma de recaudar más dinero es pues a quienes menos lo estamos viendo. Entonces creo que ese fue como el panorama general de la reforma, que generó un ambiente pues de bastante molestia. Un par de días después, casi una semana, el ministro que la había presentado renuncia, también renuncia el viceministro, luego nos enteramos que ni siquiera, digamos, era un tema de sensatez, porque además esa reforma que nos llevó a las calles durante esos días, ante la terquedad del gobierno, lo que pasó fue que hubo muertos, que hubo personas con pérdidas de ojos, hubo desaparecidos, hubo casos de violencia sexual, y la respuesta fue absolutamente el silencio, el desconocimiento de lo que estaba pasando en la calle, la militarización de las ciudades, y después de esas pérdidas de vidas renuncia el ministro, pero resulta que renuncia porque lo postulan para un cargo en un organismo internacional, ¿no? Y en medio de eso también empezamos a despertar conciencia frente a otras cuestiones. Todo lo que había pasado esos días nos mostró que es necesario repensarnos la doctrina de las Fuerzas Armadas, que es necesario hacer un reajuste a la institución, por ejemplo, de la policía. También nos llevó a pensar que en el Congreso en este momento se está debatiendo una ley de salud, un ajuste a la salud, que es también tremendamente nefasto, que están pasando de agache en el Congreso un montón de leyes que van a ser bastante nocivas para toda la sociedad colombiana. También se sumó la visibilización de la posibilidad que lleva sonando todo este año de que vuelvan a hacer erradicaciones forzadas y aspersiones con glifosato como excusa, porque según el gobierno hay aumento en los cultivos de uso ilícito. Entonces es imprescindible para el gobierno volver a estos mecanismos que son tan dañinos y que generan un impacto tan grande, no solo en los seres humanos, sino en general en los territorios y en el ambiente. Entonces, bueno, ahí empezaron a desencadenarse una serie de cuestiones que venían acumulándose y que, bueno, nos tienen hoy después de 13 días aún en las calles. En realidad es, o sea, todas las cuestiones que nos comentas en realidad son de mucha preocupación, esa vulneración sistemática a los derechos humanos y a las condiciones básicas dignas para la vida. Es increíble por parte de un Estado que en realidad, como lo decía, es una política transnacional, la veo yo, porque es una tendencia en toda Latinoamérica, de seguro aquí en nuestro país con la nueva tendencia política tan aplaudida por cierta clase ahí, se nos vienen cosas similares, además que el futuro presidente electo ya ha mandado saludos a su homónimo ahí, felicitándole por poco por su gestión, entonces en realidad es preocupante. Creo que tenemos algunos saludos, Doc Andresito. Montalvo, antes de pasar al saludo, solamente recuerda que nosotros ya tenemos la ley humanitaria, que es más o menos similar a la que se quiso imponer en Colombia, entonces, o sea, nosotros ya estamos viviendo esa ley humanitaria, ¿no? Despidos, baja de sueldos, los defectos totalmente, ¿no? O sea, y ahí está, ¿no? El colapso de los hospitales públicos, en los problemas de la gente que no puede acceder a la educación pública, y esta idea de reducir el Estado, que básicamente es despidos, ¿no? Exactamente. Con nombres bonitos, pero son leyes que finalmente terminan perjudicando al pueblo, a la gente. O sea, le ponen nombres de apoyo humanitario, por ejemplo, y ya vemos los efectos que tenemos y que justamente íbamos a tratar en coyuntura un poco. Pero antes los saludos. Alejandra Naranjo Moreno, un saludo a Alejandra, estuvo con nosotros hace algún tiempo, que nos dice: gracias Lau por representar a nuestro país y la popular feminista. Gracias Fútbol Rebelde por la invitación, por decir lo que los medios tradicionales no quieren escuchar. Aguante y resistencia, un saludo Aleja, gracias por estar ahí.
Daniela Caballero nos dice, y pedir el desmonte del ESMAD y la reforma policial. Creo que el ESMAD también ha sido el aparato represor y aquí ya lo dijeron los compas, hemos visto cómo hasta la Policía Nacional le ha mandado saludos desde acá del Ecuador, entonces detestable eso. Miller Rueda nos dice, siguen asesinando a líderes sociales, las masacres no cesan y la violencia pasó del campo a los centros urbanos, las muertes de ahora ocurren ante los ojos del pueblo y del mundo. Y Fantasma de la Altura nos dice, en Bolivia las organizaciones en resistencia llamaron al voto nulo para desconocer la farsa electoral en las elecciones pasadas de Evo y la derecha. Cuando son elecciones en Colombia, también se va a llamar al voto nulo como crítica a un Estado tan homicida como eso, con todos los saludos y preguntas. Bacán, Doc. Ahora sí le paso la pelota al Doc Pato para su pregunta y también para que porfa, Laura, nos puedas ahí comentar un poco respecto a lo que nos estaban poniendo ahí las personas que nos están viendo en el programa. Porfa, Doc. Bueno, por preguntarte un poco también en este tema de la relación fútbol y política, ya hemos hablado del tema de las organizaciones, confederaciones y demás federaciones, ya mucha gente está haciendo un símil de lo que pasa con Colombia, con lo que pasó en Argentina en el 78, un blanqueamiento al régimen a partir del fútbol. También esto de la FIFA que comentábamos, de los 2.600 muertos en obras en Qatar y se va a hacer un mundial allá, y todo lo que pasa que están llevando partidos a lugares donde no hay derechos humanos, como en muchos estados que nada tienen que ver con los lugares donde se juegan originalmente los torneos, ¿no? Bueno, también hemos visto cuestiones de jugadores, unos muy equidistantes, otros comprometidos. Lamentablemente son más los equidistantes que los comprometidos, pero no hemos visto el tema de los clubes. Quería preguntarte cómo han reaccionado los clubes frente a esto, se han pronunciado algunos, también supongo que tiene que ver mucho con de quién son propiedad, hay clubes que son de socios, hay clubes que son sociedades anónimas, ¿cómo está esa situación allá? Bueno, un montón de temas, pero voy a empezar por las preguntas y los comentarios que surgieron de los saludos, porque este tema que dice el compa, pues da para hablar de muchas cosas. Primero, bueno, nosotros tenemos elecciones aquí el próximo año. Y en realidad, pues es muy difícil, bueno, en realidad nosotros no somos un país que tenga como una fuerza electoral muy grande, acá los niveles de abstención son bastante altos, hay muy poca credibilidad, digamos, de esas instancias, y también hay que decir que, de hecho, es muy valioso que la gente esté saliendo a las calles porque, pues, somos una sociedad con una herencia bastante arraigada y una señalización y una estigmatización muy grande de lo que significa la participación política en toda su dimensión. Entonces, que la gente salga a las calles, que la gente decida hablar de esto, que la gente muestre y exprese su descontento, es bastante significativo. Ahora, difícilmente eso va a redundar o logre capitalizarlo alguien en términos electorales, porque además, entre otras cosas, hay pues una distancia muy grande entre quienes tradicionalmente han participado en esos espacios y la gente que se está movilizando en las calles, ¿no? De hecho, incluso hoy, por ejemplo, digamos, hoy hay una distancia enorme entre quienes están como esa comisión que está en negociación con el gobierno como comité de paro. Hay una distancia enorme entre esas personas y quienes están en las calles y quienes están en muchos de los puntos de resistencia, incluso al punto que la misma minga indígena hoy dijo que salía, o sea, que no tenía, digamos, no se sentía representada en esa comisión. Entonces imagínense, si eso es un comité de paro que está, digamos, en este mismo momento, pensar en algo electoral va a ser mucho más difícil. Igual aprovecho también para contarles que en efecto el fútbol y nuestras elecciones tienen también una relación muy grande. Coincide bastante que cada 4 años, cuando se juegan los mundiales de fútbol, ese mismo año corresponde a los 4 años de periodo de presidente de la República y de senadores y congresistas. Entonces, nos ha pasado muchas veces que en las instancias de segunda vuelta, en decisiones políticas muy importantes para el país,
la atención está concentrada fundamentalmente en los mundiales de fútbol y en qué está pasando con Colombia en el mundial de fútbol. Entonces, sí, lo que el compa decía, o sea, esa misma historia del mundial en Argentina, eso mismo que vemos en Qatar, eso mismo que hemos visto muchas veces de cómo el fútbol no es un deporte y el fútbol no es para el pueblo, sino más bien es el espectáculo con el que se tapa la sangre del pueblo. Nuevamente, este país es pues como un escenario perfecto para hablar de ello. Incluso otra historia relacionada con eso es que cuando se hace la retoma al Palacio de Justicia, se transmite un partido de fútbol y el país estaba viendo un partido de fútbol mientras estaba entrando una tanqueta y estaban asesinando gente en el Palacio de Justicia. Entonces nosotros somos expertos en tener esas relaciones y somos expertos en que nos pongan partidos de fútbol y nos pongan circo cuando no tenemos pan. Entonces, eso frente a esa pregunta de lo electoral. Dani mencionaba el tema del desmonte del ESMAD y algunos de ustedes también lo comentaba. Bueno, este es un escuadrón que además intenta ser modelo para muchas de los escuadrones de fuerza pública de diferentes partes del continente. El ESMAD lo crean en los 90 y no es gratuito este dato, y es que la formalización como tal del ESMAD se da cuando inicia el primer periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, su implementación formal arranca en el 2002, cuando arranca el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y es muy difícil ya tener la cuenta de las compañeras y compañeros que han sido asesinadas y asesinados en manos de este escuadrón, que en realidad es el escuadrón de la muerte, un escuadrón que además tiene una inversión en términos de presupuesto enorme y que además en estas movilizaciones está estrenando un juguete nuevo, que es una tanqueta que se llama Venom, supremamente costosa, costó más o menos al cambio en dólares, son como más o menos unos $120,000, y tiene además como unos lanzadores de proyectiles, que más o menos cada proyectil está costando al pueblo colombiano $71, y esos $71 nos los están disparando a nosotros mismos. Además de que es completamente aterrorizante. Yo no sé si ustedes han visto videos, pero la han usado mucho en los barrios, en los territorios, y la usan en las noches, entonces parecen como si fueran ráfagas de fusil disparándole a la gente. O sea, es una cosa pues horrible y muy impresionante lo que está pasando con eso. Y bueno, y hablando del fútbol, el tema de los clubes pues es un silencio absoluto. Quizás clubes de segunda división han tenido algún tipo de manifestación, pero nuestros clubes tienen un silencio absoluto, y además pues no les pareciera conveniente, ¿no?, expresarlo. Y esto tiene que ver también con algo que el compa preguntaba, y es que nosotras y nosotros tenemos el infortunio de no ser igual dueños de nuestros clubes. Acá los clubes son sociedades anónimas, están absolutamente privatizados, y la injerencia que tenemos como hinchas es muy poca. Y obviamente hay lazos comprobados entre las directivas de los clubes y narcotráfico, directivas de los clubes y clase política tradicional, directivas de los clubes y paramilitarismo. O sea, hay como un tema bastante complejo. Entonces hay un silencio rotundo. Y en cuanto a los jugadores, digamos a los jugadores hombres, sí, claro, en su mayoría ha habido un silencio pues tremendo, son muy pocos los que se han pronunciado, pero es que yo siento que además estamos como rogándoles una atención, pues que tampoco es algo nuevo, ¿no? O sea, finalmente creo que es una cuestión casi que de empatía básica por el lugar desde de donde nacieron, ¿no? Y creo que eso pasa mucho. Es justamente una de las consecuencias del fútbol negocio y de cómo los jugadores se han convertido en mercancía. Entonces, si ya sabemos que los jugadores ahora se convirtieron en mercancía, ¿por qué les vamos a exigir
algo que ya sabemos que perdieron por el mismo negocio en el que están metidos. Pero en el caso de las jugadoras, digamos, nuestras grandes jugadoras, las estrellas, digamos, pues del fútbol profesional colombiano, han sido muchísimo más elocuentes en sus expresiones frente a lo que está pasando, incluso porque ellas mismas lo han vivido, ¿no? Por ejemplo, Yoreli Rincón, que es una jugadora maravillosa, que ahora juega en el Inter de Italia, que la selección Colombia no la tiene vetada por denunciar casos de abuso, por denunciar las irregularidades que había en el fútbol femenino colombiano. La federación la veta, y si ustedes ven lo que ella dice, ya todo el tiempo está pues como hablando de la situación en el país. En estos días, en las movilizaciones, en las concentraciones que hubo de colombianas y colombianos en diferentes países en el exterior, estaba Lacey Santos, estaba Natalia Gaitán, estaba Yoreli, manifestándose y acompañando, o sea, como debe ser, como una colombiana más, visibilizando lo que está pasando acá. Entonces, creo que eso también es importante mencionarlo. Creo que hay que hacer un paréntesis o un énfasis de que creo que el fútbol femenino en Colombia y en todo el mundo, creo, siempre tienen jugadoras tienen jugadoras más comprometidas, más politizadas que el fútbol masculino. Creo que el tema de que ellas mismas muchas veces tienen que partir luchas por temas como la equidad salarial, el profesionalismo y demás, les genera concientización y también genera empatía, ¿no? Y creo que siempre de lo que hemos visto por generalidad es un compromiso total de las jugadoras que sacan la cara por el fútbol, se podría decir, en cuanto a temas sociales, siempre. Así es, en realidad, quisiéramos agradecerte, Laura, por todo lo que nos has podido compartir el día de hoy. En realidad, así, para nosotros es muy importante conocer, como decíamos al inicio del programa, desde la voz de las personas que están viviendo el paro, que están ahí, lo que está sucediendo y romper este cerco mediático. Entonces, nada más que agradecerte y decirte si tal vez tienes algunas últimas palabras que nos quieras compartir. Bueno, compas, no, una vez más agradecerles a ustedes por estos espacios, reiterar que siempre estamos con toda la disposición para acompañarles, no solo acá, sino, bueno, acompañarnos y hermanarnos en las luchas como pueblos latinoamericanos, como hinchas, como amantes del deporte hermoso que es el fútbol, pero también como hermanarnos en esa digna rabia de nuestros pueblos. Nada, esperamos poder vernos pronto de otra manera, ojalá pase todo esto pronto y podernos ver. Y bueno, agradecerles todo lo que puedan difundir. Hay bastantes medios alternativos acá que están haciendo recuentos muy interesantes, que están presentando día a día cubrimientos de lo que pasa en cada una de las ciudades, en cada uno de los territorios. Entonces recomendarles, digamos, que puedan seguirles la pista y visibilizar pues todo lo que está sucediendo acá. Y bueno, esperamos que la próxima vez que nos veamos en un espacio como este sea para hablarles de victorias. Y esperemos que sí. No sé, creo que tenemos un último comentario ahí, Andresito. Sí, justamente. Antes de leer los comentarios, nada, decirle a Lau que el espacio de Fútbol Rebelde Ecuador está abierto para ustedes, para la popular feminista, igual a los colectivos que estén escuchándonos, viéndonos desde en Colombia. Ya saben, esta es su casa justamente para denunciar y romper ese cerco mediático. Así que solo recalcar eso. Y un par de comentarios más, que están aquí llegando. Nos dice Fantasma de la Altura: y si no hay acuerdo o relación entre quienes negocian y el pueblo que se moviliza, mejor sería no ir a votar o votar nulo para las elecciones presidenciales, como interrogante. Mile Rueda nos dice: aguante el fútbol femenino. Daniela Caballero nos dice: el alcalde de Barranquilla confirma que le pusieron reggaetón en el vestuario del plantel de River para que no escuchara los tiros en las cercanías del estadio. Cada vez parecido a lo que sufrió el pueblo argentino en el 78, fútbol y circo para tapar la realidad. Y nos dice Grande Lau: gracias por representarnos y alzar la voz, que viva la popular. Gracias a las compas de la popular feminista. Y Alejandro Naranjo nos dice: en las tribunas aprendimos a pararnos y a resistir en la vida y en la calle.
eso en cuanto a los comentarios y nuevamente a la gente de la popular feminista, esta es su casa también. Muchas gracias, Lau, por tu participación el día de hoy. Y sí, recalcar lo que ya dijo el compa, la cancha de fútbol rebelde está abierta para todos y todas quienes quieren poner su voz de denuncia frente a las graves vulneraciones de derechos humanos que está sufriendo Colombia. Entonces les invitamos a usar este medio para alzar su voz. Agradecerte nuevamente. Oye, José. Perdón, dígame. Sí, antes de que se vaya la compa Lau, sí me parecería chévere porque igual, ¿no? Aquí como que también surgió esta idea del voto nulo, ¿no? Y que tuvo bastante presencia dentro de las organizaciones sociales. Si bien hubo un partido político que quiso manejar esta idea del voto nulo, pero este voto nulo fue como una acción colectiva de los movimientos sociales, ¿no? Antes de que se vaya la compa Lau, sí me gustaría ver qué opina de esta idea del voto nulo y cómo se está manejando en Colombia, antes de que se vaya, para que no deje suelto esta pregunta ahí, que es súper importante, ¿no? Porque de hecho el voto nulo es una participación política que tenemos los seres humanos de decidir y claro, de negar, ¿no? A este circo electoral. Así. Bueno, acá hubo una experiencia que fue la que terminó en la Constitución Política de 1991, que derivó en una Asamblea Nacional Constituyente, que fue una iniciativa que se conoció como la séptima papeleta, y justamente se da, digamos, en ese contexto electoral y como, digamos, una manifestación más allá de simplemente marcar el voto, y bueno, tuvo ese alcance. Sin embargo, como les decía, ese tema acá es bastante complejo porque para nosotros no es obligatorio votar. El voto acá no es obligatorio. Entonces, en realidad, cada vez que se intenta movilizar algo así, después de esta experiencia del 91, que les digo que igual sí fue como bastante valiosa, pues no tiene, digamos, mayor repercusión justamente porque la abstención electoral es muy alta. Es que les estoy hablando de un porcentaje mayor al 50%. O sea, acá realmente quienes eligen a quienes nos gobiernan es una minoría. O sea, votan muy pocas personas. ¿Sí? Hay casos en los que la abstención ha llegado a ser más o menos del 60%, o sea, a superar el 50%. Pero además, quienes votan muchas veces son muertos, son votos del mismo número de documento de identidad que aparecen en repetidas ocasiones. En las últimas elecciones vimos que además incluso había manipulación de los tarjetones por mesa, consolidados por mesa de votación. Entonces, digamos que es muy complicado. Tenemos pues como un sistema electoral que no permitiría, digamos, que algo de esa pues tuviera como una gran magnitud. Sin embargo, creo que en este momento es cuando se están despertando pues todas esas iniciativas y todas esas posibilidades. Y bueno, vamos a ver, tenemos muy poco tiempo. En este momento incluso hay quienes plantean que se hagan las elecciones ahora, hay quienes plantean que se posterguen las elecciones. O sea, la cantidad de alternativas y disparates que hay alrededor del tema son bastantes. Gracias ahí, compa, por esa última reflexión. En realidad, los panoramas similares es lo que hemos podido ver aquí en una coyuntura política transnacional, una política transnacional de los estados, una corriente que en realidad es bastante grave y que más bien nos llama mucho a organizarnos y a hermanarnos entre colectivos y colectivas internacionalmente. Con esto nuevamente darte las gracias por tu participación el día de hoy y mandar un saludo fraterno a todas las compas de la Popular Feminista, decirles que aquí la cancha de fútbol rebelde siempre está abierta y nada, muchas gracias por todo y esperamos que justamente podamos encontrarnos nuevamente y poder compartir no solo de manera virtual sino también ahí en la lucha. Un saludo fraterno y un abrazo para ti, compa. Saludos, compa. Un abrazo gusto. fuerte y a la gente de la Popular Feminista también. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chévere. Muchas gracias, Lau. Y bueno, ahora tenaz, o sea, interesante conversación con Lau.
y cada vez vemos que esta cosa de la situación en Colombia es un punto caliente muy fuerte, ¿no? Ya vimos hoy justamente lo que pasó en los partidos de la Conmebol, que no se debía jugar. Sí, fue un poco desconcertante y para corroborar lo que decía Lau con respecto a la equidistancia de los futbolistas, ¿no? Que es como que pueden tener un origen humilde, pero después el negocio les envuelve como que en una especie de burbuja donde pues, se abstraen de todo. Es como que mientras sonaban las bombas, Junior hizo un gol y el delantero de Junior empezó a bailar después del gol y es verdad que fútbol es una fiesta, pero creo que hay límites, ¿no? Hay cosas que resultan un poco que resultan intolerables, más bien dicho, que resultan muy, muy feas, muy, muy grotescas, y creo que parte de eso es lo que vimos en ese partido. Por otra parte, también mencionar que la inversión que están haciendo los estados en temas de seguridad interna, ¿no? Como para volver a los 70 y la teoría del enemigo interno, y ese tipo de cuestiones que se popularizaron en tiempo de las dictaduras. El Ecuador también ha invertido en equipo antimotines. Fue una noticia que se viralizó en estos días, la inversión que ha realizado el Estado en cuanto a equipos de antimotines, ¿no? Con todo lo que eso implica. Máquinas como las que describía Lau, que están utilizando allá y que pronto utilizarán acá, como que reconociendo que vendrán reformas económicas fuertes en contra del pueblo, y que la forma en que apalearán eso será por medio de represión. Sí, en realidad es súper tenaz la situación. Y también mencionar que, por ejemplo, ahorita en este momento ya se está jugando el partido Atlético Nacional y Nacional, a pesar de toda la insistencia que se hizo por parte del pueblo colombiano para que no se lleve a cabo. Entonces, en realidad vemos que el fútbol está siendo utilizado como un medio para la distracción, un medio para dejar de lado en un segundo plano la protesta y el paro nacional, y poner como que las cosas están siguiendo de manera normal. Sí me parece que es importante mencionar ahí que una pancarta que justo el doctor Pato nos compartió ahí en la interna, que decía, sin justicia no hay fútbol, y creo que eso es súper importante y es a donde debemos estar orientar nuestra acción, los colectivos y colectivas que estamos aquí organizados alrededor del fútbol. Con eso un poco para cerrar, y ahora sí, para entrar en materia de fútbol nacional, ahí no sé, doctor Enricito, doctor Pato, que nos puedan comentar ahí de la situación. Yo honestamente, hablando de la Libertadores, bien enojado por el planteamiento del técnico de Barcelona el día de ayer, sobre todo en ese primer tiempo, pone en riesgo la clasificación, entonces un poco molesto ahí ya le veo la cara de satisfacción del señor López Talavera y con su antibarcelonismo de siempre. A flor de piel, dígalo. No, yo no, la verdad que ni me interesa, no. Yo solo veo de equipos ecuatorianos nomás, no sé qué pasó con el Barcelona, chico. El público pregunta si estuvo hoy temprano en Pomaski. Yo creo No que el sé, señor López Talavera protagonizó los incidentes de Pomaski. ¿Qué pasa? Sus panas de la liga estaban ahí enojados. Y tiene razón de enojarse, ya. No sé cómo le aguantan a Repeto, sí. Ahí salió el periodinchismo. La liga, bueno, mañana le toca a la liga y al Aucas las copas, la Libertadores, la liga con Vélez y al Aucas con el Melgar, pero ya más allá de eso, el domingo es el super clásico, ya la liga ganándole al Aucas, que va de capa caída, ya Repeto tiene oxígeno unas fechas más ya. ¿Pero usted cree que le gana la liga al Aucas? Sí le gana. El Aucas ahorita está en una crisis institucional y deportiva que no, imposible. Además que depende de un solo jugador, Víctor Figueroa, que está lesionado. Entonces, si es que Víctor Figueroa no juega, ese equipo se desbarata. Ya el técnico nos ganó 2-0 de local. Doctor Román, el pobre Aucas va en caída libre a la primera B, ¿no? Ya le siento yo a la Serie B ya. En serio, porque chuta, si no hacen correctivos del Aucas va a la Serie B. Se le ve. Regresan de su hogar, pues así la Serie B. No, le da la bienvenida a su hogar, doctor Esculi, más bien. No, nosotros solo estamos.
De pasadita, tranquilo, ya regresamos a la primera, sí. No se preocupe, señor Montalvo. Hablando de ese tema, esta semana, el día de mañana, si no me equivoco, sí, el día de mañana Deportivo Quito presentará su uniforme, presentará su plantilla, y la próxima semana juega con Espoli, el día martes, si no me equivoco, el día martes Sí, ya se cambió el martes. 18. Juega con Espoli la primera fecha de la segunda categoría. Lo que decíamos, esperemos que el Quito no le aparezcan las deudas. Creo que si no le aparecen deudas con estas reformas que se hicieron al torneo, creo que por lo menos en los zonales estará igual que el Espoli, creo yo. Y por otra parte, lo del Aucas es preocupante. Parecía que tenía un buen plantel y ¡pum! No ha hecho 0 puntos de 12, creo que en el torneo continental, y está peleando el descenso en el campeonato. Creo que a partir de lo que pasó con Gordón se vino abajo el equipo. Totalmente. No, y además que, aunque no es justificativo, porque ya son 3 semanas seguidas y sigue la excusa de que es del COVID, pero no, ya el Aucas ahorita está en una posición, o sea, y se nota que el equipo es limitado, o sea, dejó de llevar por los nombres, pero es eso, nada más, porque no juega nada, o sea, ni siquiera una idea futbolística clara, es el pelotazo, a retroceder el balón, entonces, mientras sigan las cosas, mientras siga Luis Gustavo Soler como gerente deportivo, imposible que se logren correctos, la verdad, imposible. Para la segunda etapa necesitamos 5 refuerzos mínimo. Andresito, el problema del Aucas es lo mismo que está pasando, bueno, que pasó el año anterior, ¿no? Se llenan de figuras, entre comillas, gastan tanta plata en contrataciones que no contratan jugadores, sino que acumulan jugadores. Yo no veo que tenga como una plantilla vista desde la defensa, la media, sino que amontonaron jugadores por amontonar, así. Y a la final terminan en ese problema de que es una acumulación de jugadores, más no es una contratación de jugadores, ¿no? Y creo que eso le está pasando a la mayoría de equipos. A la liga está pasando lo mismo. Creo que el Macará, el Delfín, está pasando lo mismo, ¿no? Que contratan jugadores, pero no se sientan a ver qué necesita el equipo y qué tiene con los jugadores juveniles, ¿no? Porque al final, tantos jugadores de categoría, entre comillas, que tiene el Aucas, y cuántos jugadores de las inferiores están sentados, ¿no? Que deberían promover, que sería el objetivo. Así. Y eso que Aucas tiene convenio con el Norteamérica, ¿verdad? Ya no. Más bien ahí más bien se fueron peleando por platas y es otro juicio que tiene el Aucas. O sea, las inferiores son la gente que trajimos, o sea, que trajeron de Norteamérica, mejor dicho, y que les quitaron por unas deudas, por platas, no sé cómo es el lío. Entonces, no es difícil. Además que algo que pasó es que las inferiores de Aucas están tan descuidadas que, por ejemplo, pusieron a jugar a la reserva a los juveniles cuando pasó el tema del contagio masivo, y están verdes todavía. O sea, están verdes y ellos están jugando ahorita, y es porque no tienen competitividad, porque hay un descuido total de la dirigencia, que tanto así que ni siquiera saben qué hace el Potro Figueroa en las inferiores, pero está ahí. Entonces, pero no se ve trabajo, no se ve nada. Este tema de las inferiores o sea, sí se ha vuelto ya una constante. O sea, el único que creo que puede sacar la cara en el tema de inferiores es el Independiente del Valle, ¿no? Inclusive esta semana ya Franklin Salas, respecto de la gestión de Liga Deportiva Universitaria, inclusive estuvo ahí tuiteando en contra, diciendo que no se puede competir contra un Independiente o sea, solo con las 4 estrellas en la camiseta, dice, refiriéndose ahí o sea, no solo con la camiseta de Liga, ya por eso se tiene una buena formativa. Las cosas no son así, y es un común entre todos los equipos esa desatención a las inferiores, llenarse los equipos de jugadores extranjeros viejos, reciclados, y dejar en desatención total a las inferiores, ¿no? Y eso es una tendencia en todos los equipos de ahí. Sí, no, y eso creo que está sucediendo, y esa desatención, por lo que usted dice, de Tom Montalvo, por esta idea de jugadores estrellas, y que eran jugadores viejos que a la final terminaron sacando a los jugadores jóvenes, ¿no? Porque por A o B situación, por ejemplo, en el Espoli,
cuando tenía sus inferiores ganaban su sueldo los jugadores juveniles, ¿no? Entonces salían y se perdían, o sea, nunca llegaban a debutar en primera, o sea, y entonces era una pérdida para el equipo económicamente porque a la final quienes se cogían eran estos dirigentes mismos, ¿no? Escondían jugadores buenos para, para luego aparecían en otros equipos y ya no había contrato con los equipos de primera, ¿no? Entonces yo creo que las inferiores que tenía el Aucas, el Nacional, el Espoli, en algún momento que tuvieron, porque sí tuvieron, fue este caso de corrupción de dirigentes, corrupción de estos empresarios que venían, etcétera, ¿no? Y que a la final contrataban jugadores viejos como que para tapar y todo eso, ¿no? Y a la final ahí están, ¿no? Los casos, las consecuencias están claras. El Nacional, el Espoli, el Deportivo Quito, el Aucas, con problemas económicos súper graves de deudas, o sea, con estos jugadores viejos. O sea, jugadores que estaban reciclados. O sea, por ejemplo, el último caso de Cristian Castro, o sea, que pasó por todos los equipos, ya creo que tenía 40 años y seguía jugando, o sea, y era contratado y era un jugador caro, o sea, era un jugador caro, o sea, y era malo. O sea, Y era malo. pero que pasó por todos los equipos, o sea, por la mayoría de equipos, no había equipo que no le contrates. Y era esto, ¿no? Estos dirigentes que llegaban y les ponían ahí, yo creo que tenía 40 años y seguía siendo contratado, o sea. Y los juveniles, ¿qué sucede? Entonces ahí sí es una como esa mala visión de los, o sacar el apuro, ¿no? De los dirigentes para competir rápido y ya. O sea, sí, esa falta de procesos sostenidos es lo común en todos los equipos, ¿no? O sea, aquí Sí, en Barcelona se llena, o sea, Barcelona también, o sea, tenemos, el Quito Díaz es un crack, es un jugadorazo, ayer hizo galletas, inclusive en tiempo fuera de regla, estaba ahí haciendo galletas antes de los tiros libres y todo, pero es un jugador que ya tiene una edad, digamos, madura pues, en su ejercicio y no se comenta mucho de posibles bases de Barcelona, más a pesar del trabajo de Alfaro Moreno y toda la promoción que hizo durante cuando estaba siendo candidato, él por poco y prometió que iba a dar atención, que las escuelas que él mismo maneje, nada, y en realidad todavía se ve esa tendencia de llenarse de o sea, de tener equipos momentáneos y no equipos sostenidos, ¿no? Entonces eso sí preocupa. Con todo, desearle los mejores éxitos ahí al Aucas, a la liga en sus partidos, esperando que puedan ganar, esperándonos, a criterio mío, esperando que el Aucas le gane la liga el domingo. No sé si el doctor Espoli comparte eso, porque estuvo ahí presente en Pomaski reclamando Estaba peleándose con PPP. con PPP. ¿Quién es? Comete, ¿quién es PPP? Así, comete. Pedro Pedro Pablo. Pablo Perlaza. Pedro Pablo Perlaza. ¿Qué pasó con Pedro Pablo Pelaza? No. Bueno, ya que usted no quiere comentar lo acontecido en lo que participó hoy en la tarde, pues me permitiré yo tomar la posta, hinchas de la liga. Que no se ha dicho, no se ha indicado si son miembros de la barra organizada de Liga Deportiva Universitaria, solo se ha referido a hinchas que entraron al club de la liga durante el entrenamiento ahí para hacer un poco de presión a los jugadores. En lo personal, yo creo que ese tipo de acciones, o sea, siempre y cuando no tengan una tendencia de magia o de responder a intereses de ciertos dirigentes, son súper legítimas, una forma de reclamo directo por parte de los hinchas, repito, siempre y cuando no respondan a intereses de dirigencias, porque sí ha pasado que en determinados momentos las hinchadas han pronunciado y en otros no, siempre en el marco de la relación que ha mantenido con las dirigencias. Sí, me parece una acción legítima, me parece que sí, o sea, uno como hincha creo que está en el justo derecho y podría decirle al jugador qué está pasando porque no estamos ganando. Sin embargo, ahí hubo creo que un poco se alzó el tono de la denuncia, de la protesta, y ahí Pedro Pablo Perlas está ya queriendo sacar su deporte pugilístico, ahí está queriendo ya O sea, el pelear. problema también, lo que pasa en Liga y pasa en Aucas también, o sea, es un tema recurrente, es que la dirigencia de Liga perdió la desconexión con la hinchada o con los hinchas. Entonces, a las hinchas que critican, les mandan rolls, no les paran bola, les dicen hinchas de teclado y todos los calificativos. Digo, porque en Aucas pasa lo mismo, ¿no? Con La Plata y Casa, cosas así.
Pero con PPP la cosa es así, o sea, con Perlaza en específico dicen que bajó su rendimiento futbolístico, encima tuvo un problema personal, estuvo involucrado en un accidente de tránsito y algo más que también Esteban Paz le sacó en cara a eso, le sacó en cara en comentarios deportivos, de que la liga, digamos, le perdonó o le condonó el problema que tuvo en el accidente automovilístico y que la falta de entrega y que encima él está pidiendo cobros de primas y ese tipo de cosas. Entonces, por eso fue el enfrentamiento más directamente con ese jugador en específico, ¿no? Pero claro, fueron a reclamar la falta de entrega. Entonces, eso como para contextualizar los hechos que pasaron en Pomaski. Y sí, bueno, repetir una vez más ahí, deseándoles los mejores de los éxitos ahí a Liga, a su equipo Liga, doctor Espoli, y a Aucas en sus partidos de esta semana. Ahí hay una pregunta en el chat, Fantasma de la Altura nos pregunta si el Espoli juega en la altura, y ¿qué le puede responder, doctor Espoli? En la capital del Ecuador juega en Quito, sí. ¿Cuándo volvieron Hoy- de Santo Domingo? A ver, comente. No, pues eso fue un negociado de los dirigentes, sí. Se quisieron robar full plata, sí. Chuta, sí, esto sí fue focaza, sí. Porque compran ahí un terreno grandote en Santo Domingo y según ellos iban a hacer el complejo deportivo, sí. Y después después de ese estadio ya ha estado ya yéndose a vender el presidente. Y el Expo no sabía, o sea, no hacían el complejo deportivo, entonces la gente ya se comenzó a olvidar. Y el presidente que era en ese momento estaba haciéndose negociado con el terreno, pues. O sea, sí de locos. Así. De ahí ya se puso a denunciar, pues ya se denunció. De ahí el presidente comenzó a mandar a disparar a jugadores, al técnico, que en ese tiempo era un chileno, era Reinerio Márquez, así. Claro, estuvo como muy, muy, muy raro. Y como el presidente del Espoli era edecán del vicepresidente de la República en ese tiempo, que era Moreno. Entonces, todo pasaba, pues así. O sea, no hacía nada. O sea, entonces Bueno, era ahí, Claro, entonces ya les trajeron o sea, porque todo fue una mentira, pues. O sea, el terreno todavía está, no sabemos ni qué pasa con el terreno, o sea. Pero bueno, las cosas que pasan en el fútbol, la corrupción, ¿no? Y así está pasando, o sea. Así ha pasado con el Quito, así pasó con el Aucas, así pasó con el Está Nacional. pasando con Aucas, claro. Sí, es así, ¿no? Cosas que los dirigentes cogen, se venden como que fueran propiedad de ellos. O sea, el problema del Aucas con Gordón es eso, o sea, cogen al Aucas como que fuera su hacienda y venden a diestra y siniestra, sin papeles, sin nada, ¿no? Entonces, Sin nada. Claro, si ahorita el Aucas tiene estadio y tiene la sede, el complejo que está al lado del estadio, dando gracias a Dios porque es como dato con el municipio, si no hace rato ya también se lo embargaba. y vendieron la sede que tenían en el norte. En el En Iñaquito no. Creo que es parte del litigio, pero Aucas sigue siendo propietario. O sea, No, la sede está en litigio. La sede está en litigio porque, claro, no, eso sí es propio, pero de ahí la del estadio y el complejo es en comodato, así que eso medio le sostiene, porque si no nos deja así en estadio también. es oigan, que eso pasó con el Expo. El Expo tenía por ahí también las oficinas y Atrás, vendieron. claro, del edificio, el edificio que está atrás de la sede de Iñaquito, ahí era la sede del Espoli. Y el presidente vendió como que fuera de él, así nunca llegó la plata al Expo. Claro, Y nos quedamos sin oficinas, no tenemos oficinas. O sea, se reúnen en casas, así. O sea, y toda la plata se cogieron los dirigentes, o sea, porque no entra al equipo, o sea, para decir que fueron para vender, para pagar deudas, nada, así. Entonces, claro, qué loco. el otro problema o la otra cara de la moneda es cuando ponen dinero de su propio bolsillo y después cobran, ¿no? Es como que, señor, a usted se le eligió para administrar y generar ingresos, ¿por qué puso usted de su bolsillo y después cobra? Y si va a cobrar, ¿de dónde sale esa deuda también? Y eso también creo que le está pasando a Aucas con Gordón ahorita. No, eso es la nacional. O sea, la hermana de Yunda está cobrando deudas, o sea. Claro. La hermana del alcalde. Vaya Fútbol Club. La hermana del que está alcalde a está cargo del cobrando deudas. patronato. Y está a cargo del patronato, o sea, y está cobrando como $500,000, o sea.
¿De dónde? O sea, es la cuestión, ¿no? ¿De dónde sacan tanto dinero para, según ellos, prestar y después ahora están cobrando deudas, ¿no? Cuando el Nacional está en una quiebra total. ¿Por qué? Los dirigentes son quienes quienes generan estas deudas a la final. Son dirigentes quienes generan deudas. El Espoli le debe al anterior presidente. El Sí, Aucas debe, el Aucas debe a presidentes. El Quito creo que también debe a presidentes. sí, sí, sí. Y ese como que después me deben un montón de plata, pero nadie le dijo que ponga plata. Si usted tenía que gestionar, generar ingresos, ver cómo hacía, ¿por qué Que pone pone su plata? patrimonio en juego, así. Claro, ¿y qué hizo con la plata que puso? Aparte, usted estaba administrando. Exacto. Oigan, ya un poco para ir entrando en nuestro último bloque y enlazándole con todo este tema de corrupción y con el nefasto jefe del EDECAN, expresidente del Espoli, ahora presidente de nuestro país, un poco mencionar y denunciar el paquetazo que nos han pasado ahorita sin decir nada, dejándole un marco para Lazo de gobernanza, diciendo que no va a aplicar este paquetazo, sino él se va a dedicar a gobernar cuando ya le dejaron toda la cancha servida. Entonces ahí no sé qué comentarios podamos decir ya para ir cerrando respecto de la subida del pan, de la subida de la gasolina, o sea, en realidad este paquetazo que nos acaban de pasar, ¿no? Y estamos en el marco también estamos en un marco de protesta porque los transportistas también han cerrado las carreteras y han cerrado el transporte aquí urbano. Entonces ahí no sé qué puede decir ahí, Doc Pato. Bueno, con respecto a eso, creo que también, aparte de los decretos, hay que mencionar también las leyes que se están pasando a toda velocidad por parte de la Asamblea actual, que no hizo nada, que tiene un marco de aprobación bajísimo y aún así está pasando leyes a toda velocidad que dejan un campo preparado, ¿no? Como esto del uso progresivo de la fuerza y demás temas como el tema del Banco Central, la privatización del Banco Central, que se vendió como fortalecimiento de la dolarización, cuando al contrario es la aplicación del dogma neoliberal al pleno así. Y nada, creo que en concreto no se puede agregar más de lo que dijiste, José. Este debe ser, si no el peor, debe estar entre los peores gobiernos que se ha tenido y nada, va a ser muy importante la organización del bloque popular y obviamente también su acción dentro dentro de las calles y dentro de las distintas vías que tenga para accionar para poder frenar este tipo de cuestiones, ¿no? Así es, también mencionar ahí los pactos que ya se están dando ahí en la Asamblea Nacional, donde supuestos partidos opositores están dándose la mano y están ahí pactando y haciendo alianzas ahí para acabar con nuestro pobre país ahí. Algo similar a lo que dice el Doc Armida, que el Espoli va a salir con una camiseta en apoyo del SMAT, dice el Doc Armida. Es Mátoli. Les mato. Puta, capaz y hay también un par suyo, ve, ahí en Colombia. Su contraparte. Pero sí, eso de los pactos también, o sea, es parte de este juego de la política, ¿no? Los jodidos la gente siempre, o sea, la gente siempre, y en temas de pago de transportes, la subida del pan, la gente es la que paga finalmente, o sea, más bien un poco denunciar con esto la subida del pan, justo veía algo que subiste, José, me pareció muy interesante, ese discurso simplón y muy falta de empatía de que sí, de que si es que no comen pan, que coman, no sé, pues que coman verde, que salgan a hacer ejercicio, cosas así. Entonces, como salir de esa burbuja, cuando son cositas, por minúsculas que sean, pero son detonantes de movilización social, son cosas que le afectan al pueblo. Entonces, creo que sí hay que denunciar eso, ¿no? Y no ser tan simplistas y faltas de empatía, sobre todo, y hasta hacer análisis así de la nada, ¿no? O sea, como que desde la comodidad y todo, porque hay gente que es muy difícil conseguir $1 diario. Imagínate conseguir para el pan y ese tipo de cosas. Entonces sí, son cosas que me ponen a reflexionar, ¿no? Y sobre todo que se pasan, o sea, que se mandan este paquetazo en el marco de una pandemia que, o sea, deshumanizante, que ha acabado con la economía de los países, y tener ese comentario así totalmente faltos de empatía, totalmente faltos de conocimiento de la realidad que atraviesan las personas
que se encuentra en una situación económica precaria, entonces en realidad es súper egoísta y más bien acá desde Fútbol Rebelde, tomando ya las palabras de nuestra entrevista del día de hoy, o sea, llamar a la organización, porque el panorama que se nos viene es muy similar, así no pensemos que Colombia es un país diferente al nuestro, más bien somos semejantes, nuestros gobiernos la aplican la misma, entonces llamar a la organización. Creo que con esto ya podemos ir cerrando nuestro programa del día de hoy. Antes de terminar, desde este espacio, y obviamente desde nuestro espacio, condenar lo que ha pasado en Palestina, el régimen de apartheid y la violencia que ejerce el Estado de Israel sobre el pueblo palestino, la represión, el desalojamiento, la tortura, el despojo y todo lo que ha ocurrido desde aquí. Condenar al Estado de Israel por todo lo que ha hecho. Y también mencionar que respecto de la situación de Palestina e Israel también hay un tremendo cerco mediático, ¿no? Inclusive aquí en los medios nacionales, yo escuchaba en uno de los canales de acá diciendo que, o sea, refiriendo que lo que está pasando no es una cuestión entre Palestina e Israel, sino es algo que está pasando a la interna de Israel por grupos terroristas que están atacando a Israel y no se dice que en realidad es un acto deshumanizante por parte de Israel por acabar con la población palestina, por acabar con el país como tal. Entonces, sí mencionar también eso. Gracias, Claro, Pato, por traerlo a colación. En ese aspecto también denunciar todo esto, un sistemático lavado de cerebro que hacen instituciones como sectarias o de ese tipo de iglesias y demás, que venden como que al Estado de Israel como un Estado legítimo, como un Estado venido desde un poder divino y en base a eso justifican todas las masacres que ocurren y convencen a gente, quizá no sea mucha, pero sí convencen a gente y después crean grupos extremistas tipo Bolsonaro, Trump y pasan cosas como las que pasan en esos países. Así es, entonces más bien Y denunciar, sí, una acotación también, o sea, hoy salió un apoyo, digamos, del grupo interparlamentario Ecuador con Israel, alguna cosa así, es un grupo de esta asamblea que se va desprestigiado a más del 2%, pero existe un grupo interparlamentario Ecuador-Israel y salió a pronunciarse a favor del Estado de Israel, a denunciar el terrorismo islámico y no sé qué cosas, cuando Ecuador históricamente ha estado siempre a favor de Palestina, entonces ya, ese tipo de cosas también hay que denunciar. Cuando hemos estado a favor como Estado de la causa de Palestina y desde la instancia de la Asamblea salir con ese tipo de apoyos deja mucho que decir, ¿no? una asamblea nefasta, dices, ¿no? Si no es, como dijo el Pato, si no es el peor, uno de los peores gobiernos que hemos tenido aquí como país. Exactamente. Y bueno, ahora sí, ya con esto ir cerrando nuestro programa del día de hoy. En realidad fue súper interesante conocer la situación de Colombia, compartir con las compas de la Popular Feminista, quienes les mandamos nuevamente un abrazo. Agradecer a las personas que estuvieron el día de hoy, que compartieron, que mandaron sus mensajes. Un saludo fraterno ahí al pueblo colombiano, al pueblo palestino que está ahí en la lucha. Mandarle toda nuestra fuerza y solidaridad. Y nada, pues ahí, Doc, Andresito, le doy la palabra para su despedida. Y agradecer a la gente, primero que se conectó, a las compas de la Popular Feminista, también otro colectivo que está presente y está ahí siempre pendiente de lo que hacemos y estamos articulando cosas. Agradecerle también, agradecer a la gente que se conectó, que comentó, que estuvo ahí participando, ya saben, como medio de comunicación alternativo, denunciando y rompiendo el cerco mediático, así que agradecerles también. Y como siempre, estamos cada miércoles. Recordar que estamos a las domingo 11 de la noche en Argentina, 9 de la noche aquí en el Ecuador, en la Conquista del Pan. En Chile, en Editorial Mestiza, estamos el lunes a las 2 de la tarde y a la 1 de la tarde aquí en Ecuador. Y Ecuador Today, La Voz del Migrante, por hacernos el aguante y nos vemos el próximo. Gracias, Doc Andresito. Doc Pato, porfa, su despedida. Bueno, nada más que acotar, que agradecer a las compañeras desde Colombia que nos acompañaron, agradecer a todos quienes nos reproducen en los diferentes espacios, a quienes nos escuchan, mandar un saludo a los compañeros y compañeras de los distintos colectivos y colectivas de acá del Ecuador que nos hacen el aguante, y sobre todo a las y los compas del espacio que no han podido estar, pero que sabemos que están atentos y siempre apoyando por ahí.
Bacán, igual ahí mandar un saludo al Control Master que nos supo tener la paciencia respectiva el día de hoy mientras pues, organizábamos ahí las cosas internamente. Edoc Espoli. Igual, ¿no? Que todos igual unirme a la solidaridad y resistencia, ¿no? Con los pueblos que están en lucha, en Palestina, en Colombia, ¿no? Los pueblos que siguen todavía luchando por un mundo igualitario, ¿no? Que es lo que nosotros queremos, ¿no? Importante también la solidaridad con las acciones colectivas que vayan generando los distintos movimientos sociales, las redes de acción, las redes de medios comunitarios, etcétera. Siempre dar un like, compartir, porque creo que es importante también que la gente vaya visibilizando estos espacios, ¿no? Un saludo para toda la people y ahí nos vemos. Esa es, gracias doctora Espoli. Con esto mandar nuevamente un saludo a la gente que nos estuvo viendo, que participó del programa el día de hoy. No se olviden de seguirnos todos los miércoles a las 9 de la noche a través de nuestras páginas en redes sociales. Y nada, pues nos vemos la próxima semana. Saludo de lucha y rebeldía para todos y todas. Nos vemos la próxima semana. Hemos llegado al fin del tiempo de juego. Les esperamos la próxima semana en Fútbol Rebelde Ecuador. Me dejas así. Programa deportivo para la difusión y reflexión contestataria. Apóyanos en nuestras redes sociales. Nos vemos para un próximo partido rebelde.